Tomamos contacto a esta hora de la mañana con la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo. La encontramos en Washington, en donde ahora reside María Paula. Buenos días, bienvenida a Visionarias. Janet, buenos días, muchas gracias, qué gusto estar en tu programa. Bueno, quisiera tomar su reacción frente a la decisión de la Asamblea Nacional de amnistiar a 268 personas, entre ellas 60 involucrados en los hechos del 12 de octubre de 2019, entre ellos la prefecta actual Paola Pavón, Virgilio Hernández y otros miembros del correísmo que fueron señalados como de haber estado detrás de ya una reacción de manifestantes organizada, armada, con armas caseras, pero debidamente preparadas. ¿Cuál es su reacción frente a esta decisión? En efecto, el mensaje de la Asamblea Nacional la semana pasada con esta decisión es un mensaje de impunidad, es un mensaje de que hay ciertas cosas, aún las más graves, que se pueden hacer sin tener consecuencias, si la fuerza política, si la fuerza de los hechos es suficiente y resulta ser más grande que la de la ley. Creo que ese es el mensaje general, si bien es cierto, y usted ya lo decía al iniciar el programa, de los 268 beneficiarios de las amnistías, solo 60 se refieren a octubre. Es lo que tenemos más fresco en la memoria, todos lo vivimos desde un lugar o desde otro, desde una ciudad a otra. Quito fue especialmente blanco de un ataque en donde además la población entera fue aterrorizada, fue atacada, no solamente los símbolos políticos o un acto de protesta con el gobierno de turno, fue una cosa que superó en mucho esa dimensión. Pero la verdad es que en todo el país tuvimos vías cerradas, tuvimos ambulancias atacadas, tuvimos ciudades desabastecidas y tuvimos miedo, terror, porque fuimos precisamente testigos, protagonistas en diferentes lugares de este ataque concertado. Por un lado, sí, reacciones frente a una medida económica, pero en otro, una planificación que tenía por objeto atentar contra las instituciones democráticas del Estado y de un grupo político específico, el correísmo, que estuvo dispuesto literalmente a incendiar el país para evitar la audiencia del caso Sobornos y garantizar así la impunidad de su líder. Esto es lo que vivimos en octubre y esto es lo que todos vimos en octubre. Habrán diferentes interpretaciones, pero de allí a decir que los hechos no se dieron es la mayor tomadura de pelo de la Asamblea Nacional. Y peor todavía, bajo ese paraguas de ese capítulo doloroso para todos los ecuatorianos, poner secuestros como formas de cobrar deudas, invasiones de tierras, usurpación de tierras, mineros ilegales de Buenos Aires y una larga lista de delitos para perdonar a amigos y conocidos de las fuerzas políticas que planificaron esta medida. Sí, realmente la explicación ya en el informe de las amnistías es realmente un atentado a la dignidad y una falta de respeto a los ciudadanos, que ese día, y digo del general de los ecuatorianos, que ese día vivimos una paralización total, terror absoluto, encierro en nuestras casas, hubo negocios destruidos, se destruyó el patrimonio de la ciudad de Quito, se quemó la Contraloría General del Estado, se intentó incendiar Teleamazonas, se secuestró periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, a los que intentaron salir, como Freddy Paredes, les dieron un piedrazo. Es decir, todo eso intenta quedar impune, cobijado, y quisiera tomar su criterio, cobijado en el hecho o en la justificación de que ese día se salió a protestar, digamos, legítimamente por la eliminación de los subsidios a través del decreto 883 que emitió el expresidente Lenín Moreno, y que salieron dentro de las protestas. Y dicen textualmente, la policía y la exministra María Paula Romo tuvieron la culpa de todos los hechos que sucedieron porque fueron los que incitaron a la violencia, es decir, que atacaron primero a los manifestantes. ¿Qué podría decirnos de esto? Y no sé si nos puede describir la sorpresa con la que se topó la policía al tratar de controlar a los manifestantes. En efecto, me parece que de los asuntos más graves y con consecuencias futuras más negativas para el país está esa idea de que salir a protestar es salir con una botella de gasolina en la mano. El Ecuador tiene una larga experiencia en movilizaciones sociales, en movimientos sociales que han sido referentes continentales.
Nosotros, digo nosotros como ecuatorianos, porque tenemos una larga historia de movilización, de ocupar las calles, de levantar la voz, pero nos hemos caracterizado siempre por hacerlo en paz. Esas han sido las características de la movilización ciudadana y de los movimientos sociales en el Ecuador, aún en los capítulos más difíciles. Esto fue completamente distinto en octubre. Octubre fue una jornada, a veces lo tratamos en singular, pero fueron 12 días uno detrás de otro. Si es que nosotros lo vemos además con más amplitud, más días conectado con un paro previo en el Carchi, había una planificación que ya venía subiendo la temperatura de una manera muy grave en el país. Pero la policía, ¿con qué se encontró? Y más allá de describir la sensación, la reacción o la sorpresa, me gustaría ofrecerles algunos datos. La policía, que su trabajo ¿cuál es? Es prevenir, es resistir, es disuadir, es intervenir para temas criminales y para temas de orden público. Entonces, no era una opción para la policía quedarse mirando lo que pasaba, no era una opción. Tampoco era una opción para mí. Yo no era ni la ministra de Finanzas, ni la ministra de Cultura, ni la ministra de Transportes, yo era la ministra de Gobierno. Así que la responsabilidad de la policía era, en unas circunstancias muy complejas, tratar de mantener el orden, y eso fue lo que hizo. Sin embargo, 470 policías heridos, también de lesiones oculares, también policías que perdieron uno de sus ojos. ¿Por qué? Porque cuando se desata una batalla campal, una batalla casi cuerpo a cuerpo, fíjese usted, Janet, que la policía en esos enfrentamientos, a la policía le fueron arrebatados casi 200 escudos, casi un centenar de cascos, para demostrar el nivel de contacto personal que llegaron a tener los enfrentamientos. 400 policías heridos, más de la mitad en la ciudad de Quito, el lugar de mayor violencia. ¿A qué me quiero referir o a qué quiero llegar con esto? A que no puede la Asamblea hacer este ejercicio de amnesia selectiva, de mirar una realidad distorsionándola, pero además tratando de enfocar uno de los lados sin tener claro, sin volver a recordar cuál era el contexto. 470 policías heridos, 160 patrulleros quemados, 160. No es un asunto que se dio en un momento, en un calor de un hecho espontáneo, en un momento pues tal vez excepcional. No, estaba concertado, y uno de los objetivos de los ataques y de la provocación era la Policía Nacional. 68 motocicletas, 160 patrulleros, 35 edificios de la policía, UPCs, además de uno de los cuarteles grandes, el 24 de mayo, al que le pusieron dentro un patrullero y le prendieron fuego para usarlo como una bomba, en un edificio en el que también funcionaban departamentos de vivienda de personas, de ciudadanos, y al otro lado funcionaba un CIBB del municipio de Quito. Ahí metieron un patrullero como si fuera una bomba. ¿Con qué se encontró la policía? Con eso. En las vías principales, en las arterias principales de circulación del país, en 12 días contabilizamos 3.200 bloqueos de vías. 3.200 bloqueos de vías. Por supuesto, las gobernaciones tomadas, a las que ya ni siquiera voy a hacer referencia, porque creo que hay que diferenciar aquellos símbolos, aquellos mensajes que son contra el poder político de turno y aquellos mensajes que realmente pretenden poner en duda la existencia misma del Estado y la vigencia del Estado de Derecho. No es lo mismo una marcha, un letrero, una crítica, por dura que sea, al presidente de la República, a los ministros, etcétera, al poder político de turno, que secuestrar policías, que secuestrar militares. Y eso tampoco fue un hecho aislado, excepcional, que se dio en el calor de un momento. A lo largo de los 12 días tuvimos en el país 208 policías secuestrados. Tuvimos policías secuestrados 5 días, policías mujeres secuestradas en Pujírí 5 días, incluso víctimas de abuso y acoso sexual. Tuvimos policías secuestrados en Niza, Chimborazo, junto con militares 2 días. Tuvimos los policías de la Casa de la Cultura secuestrados con periodistas que fueron obligados a transmitir en vivo los gritos, las vejaciones, cómo los manifestantes pretendían que repitan sus consignas, que las griten, haciendo un llamado a que los militares
subviertan el orden constituido, 208 policías a nivel nacional en distintas provincias, porque hubo una orden deliberada, firmada en un documento del Consejo de Gobierno de la CONAIE. Si sumamos policías, militares y periodistas, tuvimos más de 400 personas secuestradas. ¿Es lo mismo un delito político que un secuestro? No. Y la Constitución prohíbe expresamente conceder amnistías para secuestros. En definitiva, pues con lo que se topó la policía es con digamos, grupos organizados, armados, que pues salieron con un plan y salieron a confrontar a la policía totalmente preparados. No se trataba de personas comunes y corrientes o de grupos de indígenas que pues fueron utilizados también como fachada para poder finalmente terminar haciendo todo lo que hicieron. Pero también aquí, entonces, usted se refiere a que dentro de la figura de la amnistía debieron haber sido también incluidos los policías y militares que en este momento, o los policías básicamente que están en este momento, más de 300, se dijo desde la Policía Nacional en este momento, que están siendo procesados por haber participado en los hechos del 12 de octubre, o necesitan los policías tener una participación como a título particular para poder recibir ese cobijo. Me voy un paso hacia atrás. Yo creo que antes de hablar si es que los policías tienen que recibir o no amnistía, lo ideal habría sido que los policías y también los manifestantes, los promotores de esto de lo que estamos hablando, los que participaron en estas acciones, los que fueron detenidos en la Contraloría con las botellas de gasolina en sus mochilas, lo ideal habría sido justicia. Han transcurrido 2 años y medio desde estos hechos, así que lo ideal habría sido justicia. Eso nos permitiría diferenciar y mirar si es que hay un caso aislado de un exceso, pues que sea sancionado como un caso aislado. Pero si hay decenas de personas detenidas en la Contraloría con gasolina, que sean sentenciadas. Si es que hay secuestros transmitidos en televisión nacional, que sean sentenciadas. Porque la paz, la reconciliación, el progreso, la convivencia democrática se construyen en primer lugar sobre la justicia. Si no hay justicia, si los hechos de octubre, la violencia, el conflicto político que entrañan los hechos de octubre superan lo que la administración de justicia puede responder, entonces la amnistía es un mecanismo que tiene la Asamblea Nacional en el Ecuador y en otros lugares del mundo. No es la primera vez que se utiliza. En el Ecuador, por ejemplo, luego del derrocamiento, luego de la caída del expresidente Mauá, también se decidió una amnistía general en ese momento de un artículo que no dijo los unos son unos santos y los otros son unos villanos. El artículo dijo la violencia de esos días, los delitos, las investigaciones se entienden en un contexto de crisis política y el país decide otorgar amnistía general para lo ocurrido en ese contexto. Sin nombres, sin idealizar ninguna conducta delincuencial, sin romantizar un acto que está tipificado por el Código Penal, sino reconociendo la complejidad del momento para dar un paso adelante. ¿Qué hizo la amnistía? ¿Qué hizo la Asamblea Nacional en este caso? No la trata así, la trata de manera selectiva. Como yo digo, amnistía viene de la palabra amnesia, esa es la figura jurídica, amnesia, pero la Asamblea tiene amnesia selectiva. Entonces, se acuerda a conveniencia y se olvida a conveniencia. Se olvida de la violencia provocada por los manifestantes, se olvida de los delitos cometidos por los manifestantes, por supuesto, deja soportando y enfrentando juicios absurdos, injustos a cientos de policías, pero además hace una interpretación de la realidad, que yo creo que incluso es más grave que la decisión de fondo. Para mí, las amnistías son una decisión delicada, algunas son discutibles, tendremos diferentes opiniones. Las de secuestro son inconstitucionales y ojalá la Corte Constitucional así lo diga, porque es la que tendrá la última palabra. Pero más allá de eso, creo que es indispensable que el país lea, revise y discuta el informe de las amnistías, porque ahí vamos a encontrar asuntos realmente complicados. Por ejemplo, esta distorsión de la verdad. Sobre los militares en Niza, y si me permite unos segundos, Janet, me gustaría leer textualmente lo que dice el informe. Dice, en el caso in examine, en latín, ¿no es cierto?, utiliza varias expresiones el informe,
no se trataría de un secuestro a militares por razones políticas, sino de un traslado con fines de resolución de conflictos en el marco del sistema de justicia indígena. Mire usted esa gimnasia que tratan de hacer, no solo con las palabras, sino con la realidad. Un traslado con fines de resolución de conflictos. ¿Es en ese país que queremos vivir? María Paula, ¿en donde podamos ser trasladados con fines de resolución de conflictos? ¿Qué es eso? Claro, el precedente que se sienta es bárbaro, porque de aquí en adelante pues los indígenas o cualquier otro grupo social podría secuestrar gente y alegar que no se trata de un secuestro sino de un traslado. Pero además en este caso en particular, no sé si usted nos puede recordar, me parece que hubo un rescate. Se tuvo que activar un rescate para poder recuperar a esos elementos de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, hubo una operación para extraerlos de la zona luego de que lograron huir un grupo de ellos. Hubo una operación con un helicóptero. Nunca se autorizó un ingreso con grupos especiales a un lugar en donde estaban retenidos policías, excepto en el caso de Calderón, en la noche del 12 de octubre, cuando ya la turba enardecida empezó a lanzarles gasolina y a amenazar con prenderles fuego. Ese fue el único caso en el que se autorizó el ingreso de un grupo especial para hacer una extracción. En los otros casos, no, porque siempre procuramos resolverlo con negociación, negociadores, organismos internacionales, los tratamos como casos de secuestro, con comités de crisis. Fue una situación realmente compleja, pero regreso al punto del que había partido. El informe nos plantea cosas más graves que octubre. A pesar de que es difícil creer que hay algo más grave que octubre, más graves que octubre. Por ejemplo, en el paraguas de octubre ponen 2 casos de invasión de tierras. Un caso del señor Vargas en la Amazonía, un caso que se conoce como Te Sulay, porque era el nombre de la hacienda invadida. En este caso se encuentra ya, la justicia ha tomado una decisión, se encuentra ya una sentencia condenatoria ejecutada de última instancia y hay una orden de desalojo. En ese caso dicen, no hay invasión, a pesar de que la justicia así lo ha ratificado, sino que hay administración de justicia indígena. Hay un caso de una invasión en la provincia de Cotopaxi. Uno de los investigados a la cabeza está el señor Leonidas Issa. El delito por el que está investigado es usurpación ilegal, ocupación ilegal, tráfico de tierras, así lo llama el Código Orgánico Integral Penal, y él está ya sentenciado en primera instancia como culpable. ¿Qué dice el informe de la comisión? El informe de la comisión dice que lo que ha sucedido en realidad, en esta realidad paralela que se trata de construir y que no podemos quedarnos mirando como si no pasara nada, que en realidad se trata de que el señor Leonidas Issa ha presidido una asamblea comunitaria y en esa asamblea comunitaria se tomó una decisión y se dictó una sentencia indígena sobre la propiedad de la tierra. Y que esa sentencia de justicia indígena sobre la propiedad de la tierra se ejecutó con la ocupación de los terrenos, que no es entonces una invasión, que no es entonces usurpación, que no es tráfico de tierras, sino que el señor Leonidas Issa ha estado siendo perseguido o está siendo perseguido, pero él simplemente estaba haciendo prevalecer una sentencia de justicia indígena sobre una decisión administrativa occidental. La decisión administrativa occidental es el registro de la propiedad. Claro, pero ¿y la justicia indígena, digamos, prevé ese tipo de cosas? Porque hasta donde conocemos la justicia indígena, pues prevé la posible sanción de los miembros de sus propias comunidades en caso de que cometan delitos o faltas, no sé, a la ética o a los principios de los indígenas, de las comunidades indígenas. Pero más no se puede extender a que pueden tener sentencias y definir sobre propiedades privadas o sobre actuaciones de personas en particular. Efectivamente, Janet, el tema de la justicia indígena es un mecanismo de solución de conflictos, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con las personas que están involucradas en un conflicto, tiene que ver con su pertenencia y su reconocimiento en una comunidad. Y en el caso de conflicto entre justicia ordinaria y justicia indígena hay mecanismos de coordinación. Pero esta idea de que hay que hacer prevalecer las decisiones de la justicia indígena sobre la justicia ordinaria es una distorsión completa de un concepto que es muy importante, un concepto para vivir en diversidad.
que es lo que está también en el fondo de la discusión: la manipulación y la utilización de estos conceptos a conveniencia. Entonces ya no hay invasiones, ya no hay secuestros, ya no hay sabotaje, ya no hay bloqueo de vías, porque si determinado grupo de personas lo cometen, entonces ya no entra en el Código Penal, ya entra en el pedestal de los actos heroicos del país. Creo que es una distorsión profunda y que nos lleva a preguntarnos en qué país queremos vivir, cómo construimos unas reglas de convivencia democrática entre iguales, por supuesto, entre iguales, y respetando la vigencia del Estado de Derecho, del Estado constitucional de derechos en nuestro caso. Creo que ahí hay un debate de fondo y la Asamblea lo que ha hecho es, otra vez, que prevalezca la impunidad, la falsa verdad, las medias verdades, la amnesia selectiva, y en lugar de lograr reconciliación, paz, pasar la página, cerrar un capítulo muy doloroso, lo que está logrando, lo que ha logrado la Asamblea Nacional con una actitud tan irresponsable en el fondo y en la forma, es abrir las brechas, es profundizar el conflicto, es impedir que miremos hacia adelante, porque esto no se trata solamente del pasado, esto tiene que ver con el país que estamos construyendo y en el país en el que queremos vivir, y cómo no normalizamos la violencia, la impunidad, la ilegalidad, la economía criminal. No son problemas que tienen que ver con este informe con octubre, es lo que nos está pasando, es la crisis actual del país, tiene que ver con los principales problemas que nos aquejan en este momento, y la Asamblea ha actuado dando el mensaje en contrario. Ahora, la utilización de la amnistía para burlar a la justicia, como en este caso se está utilizando al meter en el mismo saco a personas que ya han sido sentenciadas, como Isa, como Vargas, como pues las personas involucradas en el secuestro de algunas personas en el Carchi estaban reclamando que les devuelvan unos dineros que una cooperativa les había robado finalmente por un delito de estafa, no sé si se podría llamar así, pero secuestraron a los empleados de la cooperativa y eso se sentenció como un secuestro a 9 años de cárcel. Es decir, el abuso, la utilización de la amnistía para evadir a la justicia, pues ya viene constituyendo algo ilegal, algo inconstitucional y un abuso de la figura de amnistía. Pero yo creo que, y no sé qué piensa usted, detrás de todo esto hay un pacto oscuro, político, en donde aquí se han metido en el mismo saco un montón de dirigentes y de amigos metidos en el mismo saco de la amnistía para poder a futuro tener, por ejemplo, el apoyo del indigenado a las pretensiones que en este momento tiene UNES dentro de la Asamblea Nacional. No sé cómo lo interpreta usted, no sé si usted ha leído también esto un poco más allá. Coincido, Janet, en que hay un hilo conductor en las amnistías, porque uno se pregunta qué tiene que ver el secuestro a los empleados de una cooperativa, que por cierto, además, es un secuestro extorsivo, porque para liberarlos les pidieron el carro, la casa, la escritura de un terreno, es decir, extorsión, secuestro extorsivo, en cualquier idioma y con cualquier descripción que se haga. ¿Qué tiene que ver un secuestro así con la minería ilegal en Buenos Aires? ¿Qué tiene que ver eso con tráfico de tierras, con invasiones de tierras? ¿Qué tiene que ver con octubre? Tienen un hilo conductor, es la impunidad. Hay sectores políticos en el Ecuador que creen que su fuerza política les da patente de corso para delinquir, que creen que su fuerza política puede cobrarse en réditos de impunidad, y creo que eso es gravísimo. Efectivamente, hay quienes leen que esto en la Asamblea es una nueva especie de extorsión, que es una condición para la gobernabilidad, entre comillas. La verdad, no tengo más información que la que se ha hecho pública a través de los medios, declaraciones de algunos asambleístas en conflicto con la decisión que se ha tomado, preocupados por la estabilidad o por la gobernabilidad en el espacio de la Asamblea. Pero tengo una preocupación, Janet, y es que si son capaces de tomarle el pelo al país entero, como lo han hecho con ese informe, si son capaces de alterar la verdad, si son capaces de recordar y olvidar lo que les conviene, ¿qué les hace creer que van a cumplir cualquier acuerdo de gobernabilidad que hayan ofrecido? Creo que además de que es una decisión muy difícil, muy dura de tomar, un mensaje muy negativo,
no me parece que vaya a garantizar nada de estabilidad y nada de gobernabilidad, porque quien es capaz de tomarle el pelo al país, pues bien podrá tomarles el pelo a quienes les haya ofrecido estabilidad. Y me quedo con eso, María Paula, como reflexión y como anticipación a lo que puede suceder, que ya está sucediendo, porque ya están diciendo que están convocando a esta comisión para que analice todo, para que evalúe al CAL y volver como al anterior, como para negar la posibilidad de que hayan negociado, porque lo que hicieron fue negociar las amnistías, poner contra la pared al gobierno, negociar las amnistías a cambio de dejar en paz el tema del CAL y por ende la posibilidad de que adelante el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana, que eso es lo que quieren, porque lo que quieren es la Contraloría. Aquí la joya de la corona es la Contraloría General del Estado. Eso es lo que está sucediendo aparentemente ahora y ahí se cumplirían como su presagio. Pero yo pienso otra cosa, María Paula, yo pienso que es un nuevo show. Entonces, para negar que hubo esta negociación, entonces hacen toda la parafernalia de que sí, de que van a analizar al CAL, de que van a evaluar al CAL, y lo más seguro es que Guadalupe Llori salga salvada de ese análisis y sean mucho más reflexivos y todo quede santificado, porque pues como para no poner en riesgo lo que han logrado ya políticamente con las amnistías. Y de ahí verán otro camino para ver cómo se hacen de la Contraloría General del Estado. En eso sí le doy la razón. Pero veamos cuál de las dos, los dos presagios se convierte en realidad. Veamos, María Paula. Le agradezco mucho por esta entrevista. Muchas gracias, Janet. Buen día a sus oyentes, a sus seguidores de este nuevo programa para el que le deseo muchos éxitos. Me ha dado gusto estar por primera vez aquí. Gracias, María Paula, y siempre bienvenida. Que tenga un buen día también allá en la ciudad de Washington.